Mi jefe me ordenó borrar su fortuna sucia con la foto de mi hija en la mesa. No sabía que yo ya había activado la bomba de tiempo. El aire olía a metal frío y a miedo. Un zumbido constante, bajo, como el de un insecto gigante atrapado, llenaba la sala de servidores. Era el sonido de millones de dólares moviéndose en la oscuridad digital, y yo estaba a punto de hacerlo desaparecer todo. O eso creían ellos. Frente a mí, parpadeaba un cursor en una línea de comandos. Una sola orden, y años de registros fraudulentos se convertirían en humo. A mi espalda, sentía la presencia pesada de Lorien, el jefe de seguridad, un hombre que parecía tallado en granito y silencio. No se movía, apenas respiraba, pero sus ojos estaban fijos en mí. Y sobre la carcasa de un servidor, como un altar profano, estaba el teléfono de mi jefe. La pantalla encendida mostraba una foto. Mi hija. Lila. Saliendo del colegio, con su mochila de unicornios y una sonrisa que era dueña de mi mundo entero. La habían tomado esa misma tarde. El mensaje no podía ser más claro. Borra los archivos o tu mundo desaparece con ellos. Mi estómago era un nudo de hielo y fuego. Cada latido de mi corazón era un martillo contra mis costillas. Kessian, mi jefe, el visionario, el genio de las finanzas, me había acorralado. Pero él no sabía una cosa. En el mundo de la ciberseguridad, siempre hay una puerta trasera. Y la mía llevaba directamente al infierno. Para él. Mientras mis dedos temblaban sobre el teclado, mi mente retrocedió apenas 6 horas. Estaba en mi oficina, la luz de la luna cortando la oscuridad del piso 47. Un error del sistema, una caída momentánea del firewall principal, me había dado una ventana de 30 segundos al corazón prohibido de la compañía. Y lo vi. Un laberinto de cuentas espejo, empresas fantasma registradas en islas de las que nunca había oído hablar y transferencias que apestaban a lavado de dinero. El nombre del beneficiario final en casi todas ellas me heló la sangre, Belisama. La esposa de Kessian. Justo cuando iba a cerrar la sesión, la puerta de mi oficina se abrió sin un solo golpe. Era él. Kessian. No parecía enojado. Parecía decepcionado. Como un padre que descubre a su hijo haciendo una travesura. Alaric, siempre tan curioso, dijo con una calma que me erizó la piel. Se sentó frente a mí, sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla hasta que encontró la foto de Lila. La puso sobre mi escritorio. Una niña preciosa. Se parece a su madre. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca como el desierto. El sistema tuvo una falla, ¿verdad? Necesita una limpieza profunda. Un borrado de registros redundantes. A veces, los datos se corrompen. Su voz era suave, casi un susurro. Si esos registros se corrompen permanentemente esta noche, digamos, por un error tuyo, mañana hablamos de tu ascenso a socio. Te aseguro que el paquete de compensación te permitiría comprarle a Lila todos los unicornios del mundo. Hizo una pausa, y su mirada se endureció, perdiendo todo rastro de falsa amabilidad. Pero si los datos no se corrompen, bueno. Los accidentes pasan. Los frenos de los autos fallan. Los niños a veces se pierden volviendo a casa. Me sentí físicamente enfermo. El mundo se inclinó. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una cámara, algo. Pero sabía que no había nada. Kessian era el dueño de este universo. Incluso Daxen, nuestro auditor principal, el hombre que se suponía que debía ser nuestro guardián moral, estaba en su bolsillo. Lo había visto en los registros, un pago mensual obsceno a una de sus empresas fantasma. Estaba solo. Completamente solo. Entendido, logré decir, con una voz que no reconocí como la mía. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. Sabía que lo entenderías. Lorien te acompañará a la sala de servidores. Para asegurarse de que tengas todo lo que necesitas. Y aquí estaba yo, 6 horas después, con el destino de mi familia en la punta de mis dedos. Fingiendo pánico, fingiendo dudar. Lorien me observaba, impaciente. ¿Qué esperas? Hazlo ya. Su voz era un gruñido. Asentí, respiré hondo y empecé a teclear. Pero el comando que introduje no era el de borrado. Era un script complejo que había diseñado meses atrás, un protocolo de emergencia que llamé caballo de Troya. Mientras en la pantalla principal se ejecutaba una animación falsa de borrado de datos, línea por línea, el script estaba haciendo 3 cosas simultáneamente. Primero, estaba copiando cada kilobyte de información comprometedora, cada transacción, cada correo electrónico, a un servidor externo encriptado que solo yo conocía, alojado en un país sin tratado de extradición. Segundo, estaba activando la grabación de audio de mi reloj inteligente, subiendo el archivo en tiempo real a la misma nube segura. Y tercero, y más importante, estaba enviando un mensaje. Un mensaje cifrado, oculto dentro de un ticket de soporte técnico falso sobre una impresora atascada. El destinatario, Barek. Mi único amigo de verdad en la empresa, un genio de sistemas tan paranoico como yo.
El mensaje contenía una sola palabra: medianoche. Era nuestra señal de pánico. El botón rojo significaba: ejecuta el plan. Llama a los federales. No hay vuelta atrás. La esposa de Kesian, Belisama, no sabía nada de esto. O al menos, eso creía yo. Para mí, ella era solo un nombre en una pantalla, una cara en las fotos de la fiesta de Navidad de la empresa. Una mujer hermosa, siempre sonriente, pero con una tristeza en los ojos que nunca había entendido. Hasta ahora. Era la fachada perfecta, la esposa trofeo cuyo nombre se usaba para legitimar el imperio criminal de su marido. ¿Sería cómplice o víctima? En ese momento, no me importaba. Eran ellos o yo. Ellos o mi hija. Y la elección era simple. Mientras tanto, en una mansión en las colinas, yo ajustaba los cojines del sofá por 10ª vez. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y artificial que odiaba. Kesian había llamado hacía horas, diciendo que tenía una emergencia en la oficina. Su voz sonaba extraña. Excitada y fría al mismo tiempo. Era un tono que había empezado a reconocer y a temer. El tono que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato despiadado, de destruir a un competidor. Pero últimamente, ese tono se colaba en nuestra vida, en nuestras cenas, en nuestras conversaciones. Me miraba con esos mismos ojos de depredador, como si yo también fuera una pieza en su tablero de ajedrez. Llevaba meses sintiendo que el suelo bajo mis pies se estaba agrietando. Los regalos carísimos que aparecían sin motivo. Los viajes de última hora a lugares como las Islas Caimán o Suiza, de los que volvía más tenso que nunca. Las llamadas susurradas en mitad de la noche en su estudio, cerrando la puerta con llaves y yo me acercaba. Mi nombre es Belisama, y me había casado con un hombre ambicioso, no con un monstruo. O quizás siempre fue un monstruo y yo me había negado a verlo, cegada por el lujo y la promesa de una vida perfecta. Esa noche, la negación se hizo añicos. Antes de que se fuera, le había preguntado qué pasaba. Asuntos de negocios, querida. Nada con lo que debas preocupar tu linda cabecita, respondió, dándome un beso en la frente que se sintió como un trozo de hielo. Pero al salir, se le cayó una carpeta. La recogí. Dentro, entre contratos y balances, había una hoja suelta. Una impresión de un perfil. El de Alaric. Un analista de la empresa, un hombre de familia, amable, siempre me saludaba en los eventos. Y junto a su foto profesional, había otra. Una foto de su hija pequeña, saliendo del colegio. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué Kesian tendría una foto de la hija de su empleado? El miedo, un miedo real y visceral, me recorrió por primera vez. Entendí que la emergencia en la oficina no era sobre números. Era sobre personas. Y que mi marido era capaz de cualquier cosa. Fui a su estudio. La puerta, como de costumbre, estaba cerrada. Pero yo conocía la combinación de la caja fuerte oculta detrás del cuadro de un barco en la tormenta. Era nuestra fecha de aniversario. Qué irónico. Dentro, no busqué joyas ni dinero. Busqué la verdad. Y la encontré. Libros de contabilidad paralelos, escrituras de propiedades que no conocía, estados de cuenta de bancos suizos. Todo a mi nombre. Me estaba usando. Era su escudo, su coartada. Si todo se derrumbaba, la culpable sería yo. Me senté en el suelo de su opulento estudio, rodeada de pruebas de su traición, y por primera vez en años, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de mi abogado. No el abogado de la familia. El mío. El que había contratado en secreto hacía 3 meses, por si acaso. Lo tengo todo, le dije en un susurro. Todo lo que necesitas. De vuelta en la sala de servidores, la barra de progreso falsa del borrado llegó al 100%. Completado, anuncié, con una voz que esperaba sonar a alivio y agotamiento. Lorien se acercó, mirando la pantalla. Vio los registros vacíos y asintió, satisfecho. Me hizo un gesto para que me levantara. Salimos de la sala y cerró la puerta con una serie de códigos. El pasillo estaba oscuro y silencioso. El corazón me latía con fuerza, esperando. ¿Habría funcionado? ¿Marek habría recibido el mensaje? Kesian nos esperaba en el vestíbulo principal, con una copa de whisky en la mano y una sonrisa de tiburón. Bien hecho, Alaric. Sabía que eras un hombre de equipo. Se acercó y me entregó un sobre grueso y pesado. Un pequeño bono de bienvenida a la sociedad. Mañana haremos los papeles. Asentí, sin poder hablar. El dinero me quemaba en las manos. Era el precio de mi alma, y lo estaba aceptando como parte del teatro. Kesian apuró su whisky y se dirigió a las puertas de cristal gigantes que daban a la calle. Bueno, una noche productiva. Es hora de ir a casa a celebrar. Presionó el botón para abrir las puertas. Nada. Un débil clic, y ya. Volvió a presionarlo. Nada. Una luz roja parpadeó sobre el panel de control. ¿Qué demonios?, murmuró. Se giró hacia Lorien.
¿Qué pasa con las puertas? Lorien, por primera vez, parecía confundido. Sacó su tarjeta de acceso maestra y la pasó por el lector. Acceso denegado. Probó con un código manual. Sistema bloqueado. Kesian empezó a perder la calma. Llama a alguien, sácanos de aquí. Pero yo sabía que nadie iba a contestar. Varek había activado el protocolo de bloqueo total. El edificio estaba sellado. Éramos ratas en una trampa. Y el queso era la justicia que venía a toda velocidad por las calles de la ciudad. Kesian me miró. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia y sospecha. Tú, Siseo. Tú hiciste algo. En ese preciso instante, las luces de emergencia del edificio se encendieron, bañando el vestíbulo en un resplandor rojo intermitente. Y a lo lejos, cada vez más cerca, escuchamos el sonido más hermoso que había oído en mi vida, el aullido de las sirenas. El rostro de Kesian pasó del pánico a una rabia fría y calculadora. Me señaló con el dedo. Fuiste tú, traidor, voy a destruirte, voy a destruir a tu familia. Lorien dio un paso hacia mí, sus manos se cerraron en puños. Pero antes de que pudiera tocarme, las puertas de cristal, que no se abrían hacia afuera, implosionaron hacia adentro. Un equipo de agentes del FBI, vestidos de negro, con chalecos y armas largas, irrumpió en el vestíbulo. FBI, al suelo, ahora, gritaron. El caos fue instantáneo. Kesian, Lorien y yo fuimos tirados al suelo de mármol frío. Sentí el plástico de unas esposas cerrarse en mis muñecas. Por un segundo, el terror me invadió. ¿Y si Varek no había sido claro? ¿Y si me consideraban un cómplice? Un agente se arrodilló a mi lado. ¿Alaric?, preguntó. Asentí, con la cara pegada al suelo. Soy el agente Miller. Recibimos la información de su contacto. El servidor externo está en línea. Estamos viendo todo. Buen trabajo. Un peso monumental se levantó de mis hombros. Funcionó. El plan había funcionado. Mientras me levantaban, vi a Kesian luchando, gritando que yo era el cerebro, que yo lo había engañado, que era un hacker que había manipulado los sistemas para incriminarlo. Era patético. Tenemos una grabación de su conversación en la oficina de Alaric, señor Kesian, dijo tranquilamente el agente Miller. Una en la que menciona a su hija, ¿quiere que la escuchemos juntos? La cara de Kesian se descompuso. El color desapareció de su piel. Supo que había perdido. Lo vi derrumbarse, el visionario, el titán de las finanzas, reducido a un criminal patético y asustado. Mientras se lo llevaban, nuestros ojos se encontraron. En los suyos no había remordimiento. Solo odio puro. Una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Mientras mi marido era arrestado en su propia torre de cristal, yo estaba sentada en un despacho austero, con mi abogado a mi lado, entregando cajas de documentos a 2 fiscales federales. Sus caras eran impasibles, pero podía ver un brillo de emoción en sus ojos. Sabían que tenían un caso sólido como una roca. La información que yo proporcionaba corroboraba y ampliaba todo lo que el soplido anónimo de Alaric, aún no sabía que era él, había revelado. Yo era la pieza que faltaba, el eslabón interno que podía testificar sobre el cambio en su comportamiento, sus viajes, su paranoia. Podía demostrar que él controlaba las cuentas que estaban a mi nombre. Les conté todo. Cómo me había aislado de mis amigos y mi familia. Cómo controlaba cada centavo que gastaba, a pesar de nuestra aparente riqueza. Cómo me había convertido en una prisionera en una jaula de oro. No lo hacía por venganza. Lo hacía para sobrevivir. Para recuperar mi nombre, mi vida. Y quizás, en el fondo, para expiar mi propia ceguera. Por los años que pasé ignorando las señales, disfrutando de los frutos de un árbol envenenado. Cuando salí del edificio federal, el sol estaba a punto de salir. El aire de la mañana era fresco y limpio. Respiré hondo por primera vez en mucho tiempo y sentí que mis pulmones se llenaban no solo de aire, sino de libertad. El camino por delante sería un infierno mediático, un divorcio contencioso y la ruina de todo lo que había conocido. Pero era mi camino. Y por primera vez en una década, no tenía miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Interrogatorios, declaraciones, abogados. Perdí mi trabajo, por supuesto. La empresa fue intervenida y estaba bajo investigación federal. Mis compañeros me miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. Algunos me veían como un héroe, otros, como el traidor que había hundido el barco en el que todos navegábamos. Tuve que mudarme a un lugar seguro con Lila por un tiempo, hasta que la situación se calmara. La parte más difícil fue explicarle a mi hija por qué no podía ir al colegio o ver a sus amigos. Le dije que papá tenía que hacer un trabajo muy importante y que nos íbamos de vacaciones sorpresa. Cada vez que me sonreía, inocente y feliz, sentía una punzada de culpa y, a la vez, una oleada de certeza. Había hecho lo correcto. Cada noche, me despertaba sudando, reviviendo la mirada de odio de Kesian. Su amenaza resonaba en mis oídos.
Pero luego miraba a Lila durmiendo en la cama a mi lado, y el miedo se convertía en una armadura. El juicio fue un espectáculo. La defensa de Kesian intentó pintarme como un empleado descontento y un genio criminal que lo había orquestado todo para tomar el control de la empresa. Su abogado era brillante y despiadado. Me atacó en el estrado, sacando a relucir una pequeña infracción que tuve en la universidad, tratando de demostrar un patrón de comportamiento deshonesto. Fue brutal. Pero yo tenía la verdad de mi lado. Y la verdad estaba respaldada por terabytes de datos irrefutables. La grabación de mi reloj inteligente fue la pieza clave. Cuando el jurado escuchó la voz tranquila y amenazante de Kesian, usando a mi hija como moneda de cambio, pude ver el horror en sus rostros. El fiscal puso la foto de Lila en la pantalla gigante de la sala. La misma foto que Kesian había usado para amenazarme. La sala quedó en un silencio sepulcral. El momento más inesperado del juicio fue cuando llamaron a declarar a Belisama. Entró en la sala del tribunal con una dignidad que me dejó sin aliento. No parecía la esposa trofeo que recordaba. Parecía una reina reclamando su reino. Habló con una voz clara y firme. Detalló el abuso psicológico y financiero al que Kesian la había sometido. Presentó los libros de contabilidad que había encontrado. Su testimonio no solo hundió a Kesian, sino que también me exoneró por completo. Demostró que ambos éramos víctimas de su tiranía, cada uno a su manera. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través de la sala. No hubo palabras, solo un entendimiento mutuo. Un reconocimiento silencioso de que habíamos sobrevivido a la misma tormenta. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación. Culpable. Todos los cargos. Kesian no mostró ninguna emoción cuando leyó la sentencia. 25 años en una prisión federal de máxima seguridad. Daxen, el auditor, recibió 15. Y Lorien, por su papel en la intimidación, 10. El imperio que Kesian había construido sobre el miedo y la codicia se había derrumbado como un castillo de naipes. Salí del juzgado y sentí el sol en mi cara. Varek estaba esperándome en la acera. Me dio un abrazo de oso. Lo hicimos, amigo. Lo hicimos. Asentí, sin poder hablar. Un coche negro se detuvo junto a nosotros. La ventanilla trasera bajó. Era Belisama. Me miró con una pequeña y triste sonrisa. Gracias, Alaric, dijo simplemente. No, respondí. Gracias a usted. Se necesitó más valor para hacer lo que usted hizo. Ella sintió, y el coche se alejó. Nunca más la volví a ver en persona, pero leí en las noticias que había creado una fundación para ayudar a las víctimas de abuso financiero, usando su experiencia para empoderar a otros. Había encontrado su propósito en las cenizas de su antigua vida. Yo también tuve que reconstruir la mía. Con mi nombre limpio, pero mi carrera en finanzas hecha polvo, decidí dar un giro. Varek y yo fundamos nuestra propia empresa de ciberseguridad. Nos especializamos en proteger a empresas y particulares de gente como Kesian. Usamos nuestro conocimiento del lado oscuro para hacer el bien. El negocio creció lentamente, pero de forma constante, construido sobre la confianza y la integridad. Hoy, mi vida no es lujosa. No tengo un apartamento en el piso 47 ni un sueldo de 7 cifras. Vivo en una casa modesta en los suburbios. Llevo a Lila al parque los fines de semana y le ayudo con sus deberes por las noches. Es una vida normal. Una vida tranquila. Y es infinitamente más valiosa que cualquier fortuna. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, todavía recuerdo el zumbido de esa sala de servidores y el olor a miedo. Recuerdo la foto de mi hija en la pantalla de un teléfono. Pero ya no siento terror. Siento gratitud. Porque en el momento más oscuro, cuando un hombre poderoso intentó quitarme todo, descubrí de lo que estaba hecho. Descubrí que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Le enseño a mi hija a ser fuerte, a ser honesta, a luchar siempre por lo que es correcto, sin importar el costo. Kesian me amenazó con quitarme mi futuro, pero al final, solo consiguió destruir el suyo. Yo recuperé mi nombre, y él ahora solo es un número. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.